Tome su lugar, por favor. Hoy concluimos con nuestra serie de El valor de mi familia o el valor de la familia, y en cierto sentido vamos a tomar algunas ideas de lo que hemos hablado durante todas estas semanas y lo vamos a reflejar en lo que hoy vamos a compartir. Hace tiempo escuchaba a un predicador que decía que hay 5 crisis grandes en el mundo, o 5 grandes gigantes en el mundo. Así decía ese predicador. Decía, uno de ellos es la oscuridad espiritual en el que vive la gente. Otro de ellos era la carencia de liderazgo o un liderazgo egocéntrico. Otra de ellas decía que era la enfermedad. Una más es la pobreza y una más es la educación. Y decía, esos son las 5 grandes crisis, los 5 grandes gigantes a los cuales Dios nos ha llamado a enfrentar como iglesia. Y hoy quiero hablar de uno de ellos. Una de las crisis más grandes que hay en el mundo, uno de los que les mencioné, es la crisis de liderazgo. Hoy necesitamos un liderazgo bueno y fuerte. Y si digo que hay un liderazgo, que necesitamos liderazgo bueno y fuerte, también tenemos que reconocer que hay liderazgo malo. Hay liderazgo malo. Y desgraciadamente también hay liderazgos débiles. Liderazgos débiles. Donde quiera que nosotros miremos, ya sea nuestro gobierno, los negocios, las colonias, los hogares, estamos rodeados por los devastadores resultados de la falta de líderes adecuados. ¿Y esto cómo podemos observarlo? Vemos inestabilidad, observamos desigualdad, vemos corrupción a nuestro alrededor. Las familias, las naciones, las empresas, las iglesias solo son fuertes y permanecen cuando hay un buen liderazgo. Alguien dijo, todo se derrumba o todo se edifica según el liderazgo. Y el mundo está en una gran necesidad de líderes competentes, y esto empieza en la familia. En la familia. El aprender sobre el liderazgo fuerte, el liderazgo bueno que necesita nuestra sociedad, empieza desde la familia. Desde la familia. El mundo, como les decía hace un momento, necesita líderes. Y desde la perspectiva de Dios, su diseño básico para la familia incluye la idea de que el padre de familia es el líder del hogar. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, el padre líder de la familia. Hoy ha habido muchos movimientos sociales, hay muchas grandes necesidades que han hecho parecer que el hombre, el padre de familia, ha perdido su liderazgo en la misma, ha perdido su liderazgo en la sociedad, ha perdido su liderazgo en la misma iglesia. Pero si nosotros observamos detenidamente, en la Biblia se presenta al padre como líder del hogar. Y quise cerrar con esto porque pues hoy celebramos el Día del Padre en nuestra nación. Y quiero pedirles de antemano perdón a los padres, porque en lugar de ser un sermón de ánimo, va a ser un sermón de exhortación. Un sermón de exhortación. ¿Por qué? Porque estamos observando nuestra sociedad, observamos las familias, observamos la empresa, observamos el gobierno, y hay una carencia de liderazgo. Y si vemos desde el seno familiar, Dios entregó al padre varón el liderazgo de la familia. Y algunos quizás se preguntan, ¿yo soy un líder? Bueno, ¿eso qué significa? Y esta es una buena y grande pregunta. ¿Qué cosa es ser líder? John Maxwell definió el liderazgo en una sola palabra. Y él dijo, liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia. Eso es lo que significa liderazgo. Liderazgo es influencia. El líder es aquel que influye para bien o para mal. Y quiero aclarar esto, para bien o para mal. Como padres, lo queramos o no, somos modelo. Tenemos influencia. Y entonces la pregunta no es si como padre usted es un líder, sino, ¿es un buen líder? Esa es la pregunta correcta. ¿Es un buen líder? El asunto no es si usted influye en su familia o no. Lo que necesita determinar es qué clase de influencia está ejerciendo usted sobre su familia como líder. Esa es la pregunta correcta. Liderazgo es influencia. Y cada que nosotros estamos
ejerciendo influencia, estamos liderando. Y aclaro, ¿para bien o para mal? Hay líderes buenos y hay líderes malos. Usted puede observar rápidamente cualidades de liderazgo en algunas personas. Simplemente vaya al kinder y observe cuando juegan los niños. Y fácilmente va a identificar quiénes tienen cualidades de liderazgo, porque es el que más influye. A final de cuentas, todos influimos. Por eso le decía, la pregunta no es si es usted líder, sino si es usted buen líder. Pero hay algunas habilidades con las que algunos nacen, pero hay algunas otras que fácilmente usted puede trabajar para adquirirlas. Alguien dijo alguna vez, ¿un líder nace o se hace? ¿Qué piensa? Se hace. Bueno, algunos dijeron nace porque si no naciera no se haría. Bueno, pero realmente eso es lo que dicen algunos. Un líder se hace. Se hace. Sí hay quienes nacen con cualidades y habilidades de liderazgo, pero desde la infancia, como le mencionaba hace un momento, podemos ver a veces la maldad en el liderazgo. Usted observe nuevamente a los chiquillos y seguramente sabrá que hay un niño que es el que más influye y regularmente no influye para bien. Regularmente. Pero lo que esta sociedad necesita, les decía, es un liderazgo bueno y fuerte, y esto empieza desde la familia y esto empieza desde el padre de familia. Tuvimos una charla excelente el día viernes con el grupo de varones. Éramos poquitos, pero tuvimos una charla excelente y giró en torno a este asunto, en torno a la necesidad de la paternidad, el varón en el hogar. Hay una falta de identidad porque papá, varón, no está en la casa. Hay quienes han dicho que incluso la identidad sexual es parte fundamental, la presencia y la influencia de papá en la familia. Papá pasa mucho tiempo trabajando. Papá no pasa tiempo con los niños. ¿Quién los atiende? Mamá, si bien va, porque ahora también mamá tiene que trabajar. ¿Dónde está la figura? El abuelo, si bien hay un abuelo. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad? Hacíamos la reflexión. Papá no está en casa, sí, pero se necesita una figura varonil, la figura de papá en el hogar. Hay ocasiones que esa figura la suple el abuelo. Hay ocasiones que esa figura la suple algún tío. Hay ocasiones que esa figura la puede suplir algún maestro. Pero, ¿quiénes enseñan en las escuelas? ¿Maestros o maestras? ¿Qué es el mayor número? Maestras. Bueno, debiera haber algún lugar donde esto se pudiera salvar y ese lugar pudiera ser la iglesia. Pero si nosotros nos metemos y vemos quiénes están enseñando a los niños, ¿quiénes son? ¿Maestros o maestras? Varones, les necesitamos. Varones, su familia les necesita. Varones, la iglesia les necesita. Varones, la sociedad les necesita. Algunas de las grandes crisis que estamos viviendo en este tiempo es precisamente por la poca influencia que está teniendo el varón en el hogar, en la escuela, en la iglesia, a final de cuentas en la sociedad. De todos los desafíos que tenemos en la vida, yo creo que no hay ninguno más grande como la paternidad. Nada requiere tanta energía tan grande como el ser padres. No importa lo que esperemos al iniciar la paternidad, pronto vamos a darnos cuenta, como le decía de aquel psicólogo, que nuestras teorías no son suficientes o estaban equivocadas. Dios nos pide, y algunas cosas de las que vimos durante estas semanas, preparar a nuestros hijos para la vida. Proteger o crear un lugar seguro donde puedan estar los hijos, vivir los hijos, acudir los hijos en los momentos de crisis. Dios quiere que pasemos tiempos divertidos con nuestros hijos. Dios quiere que nos convirtamos también en guías de nuestros hijos hacia Dios. El problema, como le decía también hace algunas 2 semanas,
es que cuando entendemos esto, ya los hijos están casi listos para dejar el hogar. La paternidad no dura mucho. La verdad es que solo tenemos una pequeña oportunidad para ser la influencia que Dios quiere que seamos en la vida de nuestros hijos. Pero como le decía hace rato, un líder se hace. Es decir, el liderazgo se puede aprender y hoy podremos aprender cómo ser el mejor líder del mejor equipo, la familia. Tomemos el ejemplo de un hombre a quien el mismo Dios consideró justo y recto. Y creo que a alguien a quien Dios lo calificó de esa manera puede servir de ejemplo para ayudarnos a convertirnos en esa clase de líderes que nuestra familia necesita. Ese hombre se llamaba Job. Y su vida nos enseña que si usted quiere convertirse en el líder de su familia, en el líder espiritual de su familia, en el líder que su familia necesita, debe tener en cuenta algunos principios y ellos están básicamente en un versículo o en los 5 versículos que vamos a leer a continuación. Quiero pedirle que leamos juntos Job capítulo 1, versos del 1 al 5. Job 1 del 1 al 5 y vamos a leer todos juntos esta porción. Si lo quiere leer ahí en su boletín, ahí está. Si quiere abrir su Biblia, ahí lo va a encontrar en su Biblia, casi a la mitad de la Biblia. Y vamos a leer estos 5 versículos juntos. ¿Está listo? Dice la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, todos. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 1000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días. ¿Cuánto dinero tenía en el banco Job? Bueno, no existían los bancos. ¿Cómo se medía la riqueza en aquellos tiempos? Creo que Lalo escuchó eso esta semana, ¿no? ¿Dónde está Lalo? ¿Escuchaste esto esta semana? ¿Cómo se medía la riqueza en los tiempos de los patriarcas? Por las ovejas que tenía, por los rebaños que tenía, por las posesiones que tenía. Y nada más échele ahí un vistazo. ¿Cuánto tenía Job? 7,000 ovejas. 7,000 ovejas. ¿Cuántas ovejas llegaste a tener, Moni? 600, ¿no? Ay, un 10% más o menos de lo que tenía Job, ¿no? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Eso habla de que este era un hombre próspero, era un hombre rico. En aquel tiempo no había bancos, en aquel tiempo no había, incluso en algunos momentos no había monedas, no había billetes. ¿Cómo se calculaba la riqueza de una persona? Por las posesiones y primordialmente por el ganado que ellos llegaban a tener. Ajá. Entonces, era una persona que podríamos decir tenía, entre comillas, la vida resuelta. La vida resuelta. Él podía hacer lo que quisiera en cuanto al asunto de la economía y tal vez no habría tal afectación. Pero él no estaba tan enfocado en el aspecto económico como lo está haciendo la sociedad actual. Si usted observa los últimos versículos, él habla acerca de la preocupación por su familia. Hoy en día, nosotros estamos tan preocupados por el asunto económico que descuidamos a la familia. Aunque decimos lo siguiente, esto lo hacemos por la familia. Y a veces cuando ya vemos la crisis familiar en la cual se encuentran nuestros hijos adolescentes y decimos, pero ¿qué está pasando si yo te estoy dando todo lo que tú necesitas? Yo trabajo para que tú estés bien, para que vayas a una buena escuela, para que no te falte nada. Y el hijo en su corazón, tal vez no te lo va a decir con palabras, pero en su corazón él está gritando, a quien necesito
es a ti. Job tenía todo. Sin embargo, su más grande preocupación era su familia. Pero esto emana de las primeras palabras que dice el versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, subraye todos los calificativos que vienen a continuación: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y de este pequeño versículo vamos a encontrar los principios necesarios para que usted, papá, se convierta en el líder que su familia necesita, en el líder del mejor equipo, como le decía hace un momento, que es su familia. Aquí están los principios fundamentales para que usted llegue a ser ese líder. Y vamos a ver el principio número 1. Principio número 1, anótele ahí: sea una persona íntegra. Sea una persona íntegra. Papás y mamás, les hago la siguiente pregunta: ¿confiarían ustedes lo más valioso que poseen, su familia, a un líder que no es íntegro? ¿Se lo confiarían? Ay, pero es que no tengo con quién dejarlo. Hoy que estoy trabajando algo que le llaman coaching en una empresa, escucho personas, es que están teniendo problemas, por ejemplo, violencia familiar con los abuelos. Y les digo, tienes que establecer tu propio hogar. No, pero ¿cómo? Es que aún los sábados estoy yendo porque estoy tomando un curso. Hay decisiones que uno tiene que tomar. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo íntegro. ¿Lo confiaría usted lo más valioso que es la familia? ¿Confiarían ustedes la seguridad o la de sus seres más queridos a una persona que no posee integridad? Si somos sensatos, la respuesta natural, ¿cuál sería? No, de ninguna manera. La Biblia califica a Job como un hombre recto e intachable. Eso es integridad, recto e intachable. Así lo califica la Biblia. En algunas otras versiones así se menciona: recto e intachable. Job era lo mismo por dentro que por fuera. Eso es integridad. Hoy en día la gente, la sociedad está muy interesada en la reputación, cuidar la reputación. Incluso la forma que vestimos habla de tu reputación. La forma en que hablas, la forma en que te conduces, y hoy estamos muy interesados en cuidar la reputación. Observe a nuestros candidatos en el debate, cómo iban vestidos, pulcramente. Un traje oscuro que les quedaba perfecto. Y por ahí escuchamos una que otra promesa. Y la pregunta que yo les hago a mucha gente: ¿ustedes les creen? ¿Por qué? Si se ven re bien. Incluso hay hoy en día algo que se le conoce como el diseño de imagen. A lo mejor algunos de ustedes han trabajado con eso, diseño de imagen. Y los colores tienen un impacto también ante tus interlocutores. El color azul habla de confianza, el color gris habla de madurez, si no vean mis canas, el color negro habla de seriedad. Y ese es el impacto que muchos quieren causar. Pero la pregunta: ¿cómo está su interior? Usted mismo hágase la pregunta: ¿cómo está su interior? Porque Job era lo mismo por dentro que por fuera. Hay algunas personas que no resisten la soledad. ¿Sabe por qué? Porque se enfrentan con su realidad. Hoy en día hay gente que puede practicar cosas causando daño a los demás y se puede sentir muy ingenioso, se puede sentir muy victorioso, pero en la soledad de su habitación, cuando se encuentra con su realidad, se siente miserable. ¿Sabe por qué? Porque no hay integridad.
Alguna vez le platiqué cómo diseñaron el Titanic, no sé si lo recuerda. El casco del Titanic lo diseñaron en pequeños compartimientos. No era lo mismo de una sola placa que iban soldando completa, sino soldaban pequeñas placas y entonces imagínese como si fueran pequeños cubos. La idea del ingeniero, que incluso dijo, este barco ni Dios lo hunde, porque él confiaba en su ingeniería, decía, si una parte, si un fragmento de este barco se daña, todo lo demás lo mantiene a flote. Y nosotros conocemos la historia. Se dañó una parte del casco del barco y se dañó la integridad del barco. Le decía, hoy en día a la gente le gusta cuidar su reputación, lo que los demás ven, observan, creen de él. Pero muchos descuidan lo que son en realidad. Piensa en la siguiente pregunta. ¿Qué serías capaz de hacer? ¿A qué te atreverías si fueras invisible? ¿Qué serías capaz de hacer? ¿A qué te atreverías si fueras invisible? Eso es lo que eres en realidad. Cuando lo que yo soy, cuando nadie me ve, concuerda con lo que soy, en lo que todos ven, eso es integridad. Y Job era un hombre íntegro. Esta característica en la vida de Job no la tenemos que suponer. Dios mismo la afirma. Una persona íntegra, cuando lo que cree, dice y hace, concuerdan. Esa es una persona íntegra. Hay muchas maneras de ser íntegro y solamente vamos a ver el día de hoy 2. Y bueno, es para los papás, para que refuercen su liderazgo, pero aplica para cualquiera de nosotros. Póngale ahí, 2 formas en las cuales convertirnos en personas íntegras. Número 1, haga lo que dice. Haga lo que dice. Una persona íntegra no diría yo soy cristiano y luego actúa de una manera que desmiente esa afirmación. El ejemplo más común es de aquel hombre que le dice a sus hijos que no digan mentiras, que no mientan, pero entonces recibe de repente una llamada telefónica de alguien con quien no quiere hablar y le dice a sus hijos, dile que no estoy, que regreso en una semana. O sea, con las palabras le estoy diciendo no mientas, pero con mis acciones estoy diciendo otra cosa. Por eso haga lo que dice. Otro mal ejemplo es aquel cristiano que en el trabajo invita a sus compañeros a orar, a leer la Biblia, a ir a la iglesia, pero es incumplido en su horario, pero no realiza sus responsabilidades con excelencia. ¿Qué cree que piensan sus compañeros sobre él cuando les da la espalda? Haga lo que dice. Nuestras acciones dan ejemplo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros compañeros, a nuestra sociedad, y eso habla de la manera en que ellos van a mirar a Dios. Hay una historia de un joven judío que vivió en Alemania hace muchos años. Él tenía una gran admiración por su padre. Pero una gran admiración por su padre. Veía que la vida de la familia giraba alrededor de las prácticas religiosas. El padre siempre le llevaba a la sinagoga, siempre. Durante su adolescencia, la familia se vio obligada a cambiarse a otro pueblo de Alemania. Allí no había sinagoga. Lo único que había era una pequeña iglesia luterana. Y las personas más adineradas de la ciudad asistían a la iglesia. Un día el padre reunió a la familia y les dijo que todos iban a abandonar sus tradiciones y se iban a unir a la iglesia luterana. Cuando la sorprendida familia preguntó, ¿y cuál es la razón? El padre les dijo, es que esto va a beneficiar mis negocios. Así le dijo el papá. Esto va a beneficiar mis negocios. Es decir, no era que estaba tomando una decisión por convicción, sino por conveniencia. O sea, si nos unimos a esta pequeña iglesia donde van los más ricos de la comunidad, esto va a traer beneficio a nuestros negocios. Eso le pegó durísimo a este joven. Este joven quedó perplejo. Este joven quedó confundido.
Y luego de su profunda desilusión por la decisión que había tomado su padre, eso se convirtió en ira. Después una amargura intensa que lo atormentó toda la vida. Este hombre, al ir a la universidad, dio forma a sus ideas y por eso describió a la religión como el opio del pueblo. Ese es por lo cual reaccionó al sistema religioso establecido. Y le llamó así: la religión es el opio del pueblo. Ya sabe usted quién es. Pero todo resultó, esa confusión que hubo en su cabeza acerca de la religión fue producto de una decisión que tomó su papá por conveniencia. Observe el impacto que puede causar en la vida de las personas el ejemplo de papá. Papás, debemos esforzarnos por ser íntegros, pero fallamos, ¿no? A veces fallamos y cuando fallamos también debemos estar listos para admitirlo. Mire, ellos ya saben que fallamos. ¿Cómo se dan cuenta? Sencillo, viven con nosotros. Así de sencillo. Por eso necesitamos disculparnos, necesitamos pedir perdón. Cuando nosotros hacemos eso, les estamos enseñando que cuando cometen un error no es el fin del mundo, sino que pueden admitirlo y pueden madurar a través de ello. Pero haga lo que dice. La segunda cosa, cumpla sus promesas. Y le dije, es como un resumen de todo lo que vimos durante estas semanas. Pero quiero cerrar con este mensaje para papá, que nos sirve a todos, sí. Pero necesitamos reivindicar, necesitamos restaurar la posición de liderazgo del varón en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Cumpla sus promesas. Si promete usted algo a sus hijos o a su esposa, cúmplalo. Sea consistente con sus promesas. Mire, el resentimiento número 1 de los hijos son las promesas incumplidas de sus padres. Ese es el resentimiento número 1. Y quiero pasarle un tip. Mire, para los hijos probablemente, para los hijos la palabra quizá, para los hijos el decirles tal vez significa sí. Mira, quizá cuando salgamos, ese quizá para ellos significa sí. Bueno, tal vez para ellos significa sí. Y por eso el reto es, solo comprométase a hacer lo que puede hacer. Una de las áreas en la cual más defraudamos a nuestra familia es en el manejo del tiempo. Debemos planificar nuestro horario de tal forma que podamos cumplir con las promesas con quienes amamos. Esos compromisos no son negociables. Al hacerlo, ellos aprenden a confiar en usted. Aprenden que usted es un hombre de palabra. Si no lo hace, se va a perder los mejores momentos con ellos. Yo sé que usted no quiere acabar su vida lleno de remordimientos y de pesares familiares. Por eso, cumpla sus promesas. Y esto habla del primer principio que dijimos, ¿cuál es? Sea una persona de integridad. Así describe Dios a Job. El segundo principio, ordene sus prioridades. Un buen líder es el que sabe balancear sus prioridades. Las organiza de tal forma que lo urgente nunca será más importante que lo esencial. Escuche lo que la Biblia dice de Dios. Dice que Job era temeroso de Dios. Temía a Dios. ¿Qué significa el decir que Job temía a Dios? No era que le tenía mucho miedo, no. Significa que ponía en primer lugar en su vida a Dios. Dios tenía un lugar prioritario en la vida de Job. Temer a Dios no es tenerle miedo, sino darle el primer puesto en nuestras vidas. Cuando nosotros así lo hacemos, el resto de nuestras prioridades estarán en el lugar correcto. Mire, en la Edad Media se pensaba que la Tierra era el centro del universo.
Hoy en día todavía algunos siguen pensando. Después de tiempos, llegaron a la conclusión que no. Y hasta después de eso es que la ciencia empezó a crecer. Es decir, hasta que nos ubicamos en el lugar correcto, nos empezamos a desarrollar. Nosotros a veces nos creemos el centro del universo. Y entonces la prioridad somos nosotros. Es mi tiempo, es mi trabajo. Es que me mandaron a trabajar a, no sé, a Mérida. Y pues a jalar nuevamente con todos los hijos y los movemos. Tenemos que ponernos en el lugar adecuado. Cuando nos colocamos en el lugar adecuado, nos damos cuenta que nosotros no somos el centro del universo, y aclaro, tampoco la familia. Esta es una aclaración. ¿Quién debe de ser el centro de nuestro universo? Dios. Cuando Dios es el centro de tu vida, todas las cosas se empiezan a ordenar. Todas las cosas empiezan a funcionar correctamente. Cuando yo pongo a Dios como el centro de mi vida, ya me salgo yo del centro. Dejo de tener crisis existenciales. Porque sé que Él está en el centro, que Él se preocupa por mí, que Él se ocupa de mí y yo me ubico en el lugar correcto. Hace tiempo les platicaba de un movimiento que surgió y está por ahí en internet que se llama Yo Soy Segundo. No sé si lo había visto. Yo Soy Segundo. Y hay artistas, hay deportistas que dan su testimonio en aquel lugar diciendo yo soy segundo, porque el primero ¿quién es? Dios. Y una vez hicimos una serie de sermones aquí en la iglesia que le nombramos Yo Soy Tercero. No sé si se acuerda. ¿Quién se acuerda? Levante la mano. Ajá. ¿Recuerdan que hablamos y dijimos yo soy tercero? Porque primero es Dios, enseguida mi prójimo. Yo soy tercero. Y de verdad, cuando nosotros nos ubicamos en el lugar correcto, las cosas empiezan a funcionar bien. Job entendía que para ser un gran líder, un buen líder para su familia, no solamente debería de ser íntegro, sino que debería de también colocar a Dios en el primer lugar de su vida. Y anótele, estas son las dos prioridades de un buen líder. Número 1, póngale ahí, Dios. Dios. Estas son las dos grandes prioridades de un buen líder. Número 1, Dios. Y otra vez, aplica para cualquier miembro de la familia. Aplica para cualquier miembro de la familia. Ahorita vamos a hacer una reflexión. Una pregunta que quiero hacerle. ¿Permitirá usted que Dios lo use para hacer una diferencia en la vida de otros? Si es así, Dios quiere hombres disponibles, que tienen un corazón lleno de confianza, fe y que son obedientes a lo que Dios les pide. Sobre todo en nuestras familias donde Dios nos ha llamado a ser líderes. Y vamos a ver algunas sugerencias para hacer esto una realidad. Papás, varones, nosotros somos los responsables de llevar a nuestra familia a una relación vital, cercana con Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Parece ser que socialmente esa ha sido la responsabilidad de mamá. Parece ser, ¿no? Yo me voy a trabajar y mamá que les enseñe de religión aquí en la casa, que les enseñe de valores o lo que sea. Varones, la responsabilidad Dios nos las ha dado a nosotros. Esta necesita ser la primera prioridad, llevar a nuestra familia a una relación vital con Jesucristo. Aunque hay muchas cosas que se captan al decirlas, usted enseña más con el ejemplo, teniendo una relación dinámica, diaria con Jesucristo. Varones, necesitamos tomar un tiempo para estudiar la Biblia, para que podamos conocer a Dios, para que podamos saber qué es lo que Él quiere para nuestras vidas y para nuestra familia. A través de la palabra de Dios, a través de la oración, hablando con Dios, Dios trabaja en el hombre interior para que podamos volvernos a la familia, para que podamos ver lo que necesitamos hacer para desarrollar familias conforme al corazón de Dios.
cuando nuestra familia nos vea creciendo, nos vea cambiando, esto les va a ayudar a entender lo importante que es una relación vital con Jesucristo. No sé si algunos vieron un videíto ahí en Facebook de un amigo, compañero del seminario, fabuloso, y él lo tituló ¿Por qué dejé de usar mi iPad en mi tiempo devocional? Algo así se llamó. No sé si alguno lo vio. Se lo recomiendo. Y él no dice que está satanizando los aparatos electrónicos, no. Dice, en mi tiempo devocional tomé la decisión de usar mi libro de hojitas. Yo digo que la primera pues es también el asunto generacional, yo lo digo así, ¿no? Porque a los de mi generación y un poquito más para acá nos gusta más. Pero la realidad, las cosas que él expuso eran fabulosas. Decía, número 1, para evitar distracciones. Estás por ahí leyendo en tu celular y ya te llegó la notificación. Y ya te llegó el clima, ya te llegó una llamada, ¿no? O estás en tu iPad y ahí sale, ¿no? Y algunos le comentaban, no, puedes poner tu iPad en modo de no sé qué, pero si tú acostumbras a tener también tu calendario ahí y pones notificaciones, de todo modo te van a brincar. Y él decía, yo quiero evitar distracciones, 1. La otra que decía, yo quiero que mis hijos me vean usando la palabra de Dios. Porque si me ven usando el iPad, a lo mejor estoy viendo el partido de México contra Alemania, ¿no? Algunos están aquí viendo el celular pensando que los demás estamos creyendo que están leyendo la Biblia y a lo mejor están mandando un WhatsApp. Puede ser, ¿no? Y él decía, por eso yo prefiero tomarme un tiempo con mi Biblia de papel. No estoy diciendo que esto sea lo que todos necesitamos de hacer, ¿no? Pero era interesante porque él estaba preocupado de que sus hijos vieran que él estaba tomando su Biblia, teniendo un tiempo devocional. Y eso era un impacto, porque necesitamos, papás, llevar a nuestros hijos a una relación vital con Jesucristo. Y lo primero es que Él tiene que vernos a nosotros. Tienen que vernos a nosotros. La segunda cosa, ore por sus hijos, papá. Ore por sus hijos. Job tenía esa práctica cotidiana. Dice en el verso 5 que ofrecía sacrificios por sus hijos. Verso 5, se lo leo nuevamente. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Hablaba de sus hijos. Y se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. Ore por sus hijos. Interceda por ellos. ¿Cada cuándo? Diario. Diario. De verdad, esta es una práctica que yo no puedo olvidar de mi madre. Hoy todavía le hablo por teléfono y me dice, yo diario oro por ti, oro por tus hijos, oro por tu esposa, diario oro por ustedes. Y yo a veces digo, wow, gracias a Dios de verdad de cuántas nos libra, no porque, qué buenos somos, ¿no? Sino porque hay otras personas interesadas orando e intercediendo por nosotros. Y los primeros debiéramos de ser los padres. Ore por sus hijos. Haga eso. Reúnase con ellos para tener un tiempo de reflexión. Eso va a mostrar que su prioridad es ¿quién? Dios. La segunda prioridad, la familia. Como les dije al principio, Job era un exitoso hombre de negocios. Seguramente con muchas preocupaciones empresariales, con poco tiempo, pero sabía darle lugar prioritario a su familia. Sabía en qué andaban sus hijos. Hay otro ejemplo de un padre que era un sacerdote. Hay un ejemplo en la Biblia que él no sabía en qué andaban sus hijos. ¿Recuerda quién fue? ¿Qué sacerdote era? Elí.
que no sabía en qué andaban sus hijos. Y cuando se entera, fue a reprenderlos duramente y les dijo: hijitos, eso que se oye de ustedes no está bien. Eso fue lo que dijo. ¿Y sabe qué hicieron sus hijos? Siguieron en las mismas hasta que perecieron por causa de su pecado. Job, como le dije, él tenía muchas ocupaciones, tal vez preocupaciones, pero sabía en qué andaban sus hijos. Demasiado a menudo, como hombres, varones, nos enfocamos en tener éxito en el trabajo y entonces no tenemos disponibilidad con nuestro tiempo, no tenemos la energía suficiente para nuestros hijos. O cuando estamos con ellos, a veces les hacemos sentir como si el único tiempo que podemos ofrecerles es el tiempo de los comerciales de la televisión, ¿no? Pudiera ser. El mensaje que estamos dando es que ellos no son una prioridad. Y yo soy consciente de que este es un acto a veces de malabarismo. Para muchos de los varones es que tenemos tantas pelotitas en el aire. Pero hay creo que fue un discurso que dio un director de Coca-Cola y dice que en una ocasión una persona estaba haciendo malabarismo con bolas y algunas eran de cristal y solamente una era de goma, de esponja, de caucho, lo que quiera. Cada pelota representaba algo. Las pelotas de cristal representaban esposo, esposa, hijos, y la pelota de goma representaba el trabajo. Y dice, ¿qué sucede si haces malabarismo y si se te caen las pelotas de cristal? Se acabó. Pero si se te cae la pelota de goma, rebota, regresa. Y la reflexión que él hacía es, ¿a quién le tienes que prestar más atención? Y yo sé que de verdad parece ser un malabar constante para nosotros los hombres, pero aquí están algunas cosas que nos pueden ayudar. Uno, vivan el ahora. Vivan el ahora. Cuando estén con la familia, estén, de verdad, estén allí. Eso no significa únicamente estar allí físicamente, sino también emocionalmente, realmente estar involucrado en todo lo que se esté haciendo. Y no se enfoquen en lo que piensan que preferirían estar haciendo. Hay que planificar reuniones familiares. ¿Por qué no una noche de diversión, jugando? No lo sé, pero hay que planificarlo. Citas con sus hijos. Un hijo a la vez tal vez, tiempo exclusivo, papá con hijo. Denle la tarde libre a mamá. Y tenga una cita con sus hijos. Lo necesitan. Asegúrese de que sea un tiempo en que puedan hablar. Cuando su hijo sabe que puede tener su atención, compartirán más a menudo sus pensamientos más profundos con usted. A veces no sabemos qué les aqueja porque no estamos prestando atención. Diariamente practique el escuchar bien. Y para conseguir que su familia hable con usted, necesita saber primero que está deseoso de escucharlos. A lo mejor usted tiene algo valiosísimo que decirles, pero ellos nunca van a escuchar lo valioso que usted tiene que decirles hasta que sepan lo valioso que son para ustedes. Hay que apagar el aparatito, a veces ese del celular y demás. Hay que apagar algunas cosas. Necesitamos disciplina para establecer estas prioridades en nuestra vida y la perseverancia para seguir trabajando hasta que alcancemos la meta, aún en medio de las muchas distracciones que se presentan en el día a día. Nadie, de verdad, nadie jamás en su lecho de muerte ha dicho, me gustaría haber pasado más tiempo en la oficina. Nadie ha dicho eso. Ay, ¿cómo no le dediqué más tiempo a los negocios?
De verdad, nadie va a decir eso. Casi todos afirman haber querido dedicar más tiempo a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. ¿Cuál fue el principio número 2? Ordene ¿qué? Sus prioridades. Y vamos al principio número 3. Discipline por amor. Otra vez le decía, este es un resumen de lo que ya vimos. Discipline por amor. La Biblia ahí, la última frase que aparece ahí en el versículo 1, dice que Job era apartado del mal, vivía apartado del mal. Alguien que vive apartado del mal es una persona de carácter, que no solo está interesado en vivir apartado del mal, sino que desea también que sus hijos lo estén. Y aquí es donde la disciplina entra en juego. La disciplina entra en juego. El padre que es líder de la familia es muestra de amor y de disciplina. Y muestra disciplina, ¿por qué? Pues porque es disciplinado. Ayuda a apartarse del mal porque él también lo hace. Vea lo que dice Proverbios 3:12. El Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Entonces, ya lo vimos. La Biblia nos enseña que la disciplina es una muestra de amor. El Señor no nos disciplina a pesar de su amor, sino por su amor. No nos disciplina por su enojo o por su arrogancia, sino por su gran amor y bondad. No disciplina para que la vida de nuestro Dios sea más fácil, sino lo hace por nuestro propio bien. Recuerda que hablamos de la diferencia entre disciplina y castigo. Hay necesidad de eso. Y quiero mostrarle 4 estilos de padres respecto a la disciplina. Y ahí se lo puse en un listado ahí. Primero, el padre autocrático. ¿Cuál es el padre autocrático? Haz lo que yo te mando o verás lo que te pasa. Ese es el padre autocrático. Imponen muchos límites, pero comunican poco amor. Los hijos responden siendo a veces retraídos o rebeldes. Ese es el padre autocrático. Hay otro padre que es el padre permisivo. Bueno, haz lo que quieras. Comunican mucho apoyo, pero nada de límites. ¿Sabe lo que sucede con los hijos? Se convierten en irresponsables y en manipuladores. Existe un tercer tipo, el indiferente. Bueno, haz lo que quieras, me tienes sin cuidado tu vida. Dan un poco o a veces nada de amor y un poco o a veces nada de límites. Y el resultado, hijos inseguros y con baja autoestima. Y un cuarto tipo de padres es el padre relacional. Es el padre, te quiero, te escucho, me intereso por ti, quiero entenderte. Esta vez lo vamos a hacer así porque tanto el amor como los límites son comunicados con claridad. ¿Y sabe qué sucede? Los hijos se sienten amados, los hijos se sienten valorados, protegidos, respetados y no controlados. ¿Cuál de estos es su estilo? No me responda, ahí usted solito. ¿Cuál de estos es su estilo? Una de las características más notables de los grandes líderes es la capacidad de hacer cambios, hacer ajustes, de estar siempre buscando cómo hacer mejor las cosas. Y si usted quiere ser buen padre, mejor padre, tiene que hacer los ajustes necesarios. Y bueno, algunos tal vez dirán, ya la libré, yo todavía no soy padre. Prepárese. Esta es una buena oportunidad para que se prepare, porque muchos de los papás que estamos aquí, ¿dónde aprendimos? ¿Fueron a la escuela para padres? Hace poquito le decía, ¿no? 1960 se inauguran las escuelas para perros. Después de, ya por los 90 se empieza a oír escuela para padres. En los 60 es escuela para perros, en los 90 escuela para padres. Entonces, ¿qué es más importante? No me va a decir que los perros, ¿eh? Lo que pasa es que como que siempre llegamos tarde, ¿no? Pero es la realidad. Chavos, prepárense. Prepárense. Yo sé que cuando llegue el momento, tal vez nos encontremos como aquel joven psicólogo que decía, ahora tengo 5 hijos y ya no tengo ninguna teoría, cuando antes tenía 5 teorías y ningún hijo. Tal vez, pero vale más la preparación. ¿Y qué mejor
que lo que nos enseña la palabra de Dios. Mire, para concluir, Dios espera que apliquemos estas verdades a nuestras vidas mientras tengamos la oportunidad de influir en nuestros hijos. Nada sucede hasta que alguien toma la decisión de liderar. No se siente esperar que las cosas simplemente pasen. Los líderes son aquellos que saben tomar decisiones, las decisiones adecuadas en los momentos adecuados. Y hoy es el momento adecuado para empezar a ser el líder que necesita su familia. El líder que merece su familia. Los peores enemigos de un buen liderazgo en la familia son el conformismo, la rutina y el desinterés. Rompa con todo esto. Y le garantizo, va a ver mejorar a su familia. Deje que Dios le transforme en el líder que Él quiere que usted sea, en el líder que su familia necesita. Nuestro mayor anhelo como padres es poder llegar a ser semejantes a nuestro Padre. Yo quiero ser la clase de padre que es mi Padre Celestial. Y quiero concluir con la siguiente ilustración. Alguno tal vez ya la oyó. En una ocasión, papá se estaba preparando para irse a trabajar. Y sale su pequeño hijo de 5 años. Papá, vamos a jugar. No, mijo, ya me tengo que ir. Ándale, papá, un poquito. No, mijo, no puedo. Por favor, papá. Y le dice papá, ok, vamos a hacer lo siguiente. Ahora que regrese de trabajar, vamos a jugar. Y como le decía hace rato, ellos se creen lo que usted les dice. Y entonces, ok, papá, cuando regreses. Papá se fue a trabajar y tuvo uno de los días más pesados. Terminó ese día exhausto, regresa a su casa, abre la puerta, se deja caer como plomo en el sillón, toma el periódico y empieza a leer y sus ojitos ya se le empezaban a medio cerrar. Alguien oyó que la puerta se había abierto, su hijo. De inmediato llegó corriendo a donde él estaba. Papá, qué bueno que ya llegaste, ahora sí vamos a jugar. Tú me lo prometiste. Ay, hijo, acuérdate, tú me has dicho que las promesas se cumplen. Ahí lo agarró, ¿no? Y entonces dice, bueno, mijo, vamos a hacer un trato. Allí en el periódico que estaba leyendo, en la parte central había un mundo. Había la imagen de un mundo. Dice, vamos a hacer lo siguiente. Y empieza a hacer cachitos el mundo, ¿no? Ten, mijo, ármame el rompecabezas y cuando termines, vienes y jugamos. Ok. Y se va el chiquito, ¿no? Y, ya la hice, ¿no? ¿Qué vas a saber de cómo se arma el mundo? Se sentó, empezó a dormitar y a los 5 minutos regresa el niño. Ya, papá. ¿Ya qué, mijo? Ya está. ¿Ya está qué? Ya está armado el mundo. Ven, para que lo veas. Y ya lo vio. Y él se quedó. ¿Cómo le hizo? Si no conoce cómo está ubicado. Oye, mijo, ¿cómo le hiciste? Bien sencillo, papá. En la parte de atrás estaba una familia. Y armé a la familia y el mundo se armó solito. Y de verdad, eso va a suceder. Cuando sanemos la familia, vamos a sanar el mundo. Varones, cuando tomemos nuestra posición y sanemos a nuestra familia, vamos a darle un gran regalo a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Hermanas, cuando ustedes tomen su condición de ayuda idónea y le pongan todo el impulso, sanaremos a nuestra familia y sanaremos nuestro mundo. Chavos, cuando honren a su padre y a su madre, porque eso es justo, sanaremos la familia y sanaremos nuestro mundo. Y podremos observar lo que decía el Señor al final del Antiguo Testamento. El corazón del padre se volverá al de los hijos y el de los hijos
al de los padres. Y bueno, les decía la semana pasada, cuando hablábamos de honra a tu padre y a tu madre, hónralos. Decíamos que debemos de honrar la posición, no la persona, porque algunos podrían decir, no, si tú conocieras a mi papá, si tú conocieras a mi mamá. El Señor no está diciendo eso, está diciendo honra, honra. Y yo quiero pedirle en este momento que los papás de Vida Nueva se pongan de pie. Pónganse de pie todos los papás aquí que están aquí en Vida Nueva. Pónganse de pie. Y si por ahí están sus hijos, acérquese a ellos, porque va a orar dando gracias a Dios por ellos. Si por ahí está su esposa, acérquese a él, abrácelo también y va a orar dando gracias a Dios porque le permitió el privilegio de ser el padre de sus hijos. Acérquese. Y los que no están sus hijos aquí, hay algunos que a lo mejor no están sus papás aquí, vayan y adopten a alguno de los que están de pie, por favor. Por favor, pero no quiero que nadie se quede solo. Vaya, muévase de su lugar. Vamos a orar, vamos a honrar a los padres. Vamos a darle gracias a Dios por la vida de ellos. Por acá hay dos solitos, Por acá hay dos solitos. Adopten ahí. Por allá atrás hay uno parado solito. Vayan y adóptenlo y denle un abrazo y ore por él, agradeciendo por él. Por aquí hay otro también. Para que Dios sane la familia. Para que armemos a la familia y de verdad este mundo se va a armar solito. Ahí empiecen a orar, dando gracias por papá, dando gracias por su esposo. Y varón, para que no te quedes en silencio, ora por tu esposa, agradece por tu esposa y agradece por tus hijos. Agradece por ellos. Y sanemos a la familia. Sanemos a la familia. Yo sé que también en nuestra iglesia hay mujeres que son papá y mamá. Y hoy honramos su gran esfuerzo. También honramos ese esfuerzo. Y le damos gracias a Dios por sus vidas. Y oramos que Dios siga sosteniéndoles y guiándoles. Padre, permite que como familias permanezcamos más tiempo así, orando los unos por los otros, abrazándonos los unos a los otros. Papá orando por su esposa y sus hijos, mamá orando por su esposo y sus hijos, hijos orando por sus papás, agradeciendo a Dios por ellos, honrándoles de esa manera. Permite que pasemos más tiempos así. Y por sobre todo, ayúdanos a sanar la familia. Ayúdanos a armar nuevamente a la familia. Y que podamos entonces observar cómo el mundo se vuelve a armar solito. Pero te necesitamos. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu gracia. Bendice cada padre de familia que está hoy aquí entre nosotros. Dale de tu gracia, dale de tu sabiduría para que pueda cumplir con tu plan y su propósito como padre de familia. Y cuando tú nos llames a cuentas, darte las mejores cuentas. Bendícelos. Gracias por el esfuerzo de cada uno de ellos. Oramos también por las mujeres, las mamás. Gracias, Señor, porque has puesto algo muy especial en sus corazones, que parece que tienen una inclinación un poco más sensible
hacia la búsqueda del espiritual. Las bendecimos y te rogamos que no permitas que se cansen. Y gracias también por todo el esfuerzo que ellas hacen. Bendecimos a aquellas mujeres que han tenido que ser mamá y papá a la vez. No permitas que se cansen, porque a su tiempo van a cosechar si no se dan por vencidos. Y bendecimos la vida de los hijos también. Sabemos que ellos también se esfuerzan. Sabemos que ellos también tienen compromisos, responsabilidades. Permíteles que valoren esas responsabilidades, que destaquen en esas responsabilidades, pero el objetivo primordial que sea para mostrar a aquel a quien le dan honra con eso que hacen, esa honra que tú mereces, Padre eterno. Ponemos en tus manos a nuestras familias aquí de Vida Nueva y te agradecemos por ellos. Sana nuestra tierra, sana nuestro México, sana nuestras familias y que pronto podamos observar que el corazón de los padres se vuelven a los hijos y de los hijos para los padres. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un gran abrazo ahí a papá y a mamá.